Gloria al Señor. Bien, buenos días. ¿Cómo amanece? Qué bendición. A pesar de las circunstancias, saber que somos unos bendecidos. Yo sé que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos pasando alguna situación, etc. Pero cada mañana podemos levantarnos, mirar a los cielos y decirle: Señor, gracias, Padre, porque tú eres el Señor. Nosotros no dependemos de las circunstancias que se levanten en nuestra vida, nosotros dependemos de un Dios que es todopoderoso. Y que así como se han levantado circunstancias en nuestras vidas, también tú te levantas delante de nosotros como poderoso gigante. Bien, la Biblia acaba de su línea en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesús según Lucas.
Evangelio de Jesús según Lucas, capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a ubicarnos en una cita que usted y yo conocemos. En el capítulo 13 quiero que leamos dos versículos, verso 14 y verso 15. Y leo para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: pero el principal de la sinagoga, enojado. ¿Cómo estaba el principal de la sinagoga? Enojado. Enojado porque Jesús había hecho un milagro de sanidad en el día de reposo. Dijo a la gente, a los que estaban en la sinagoga: 6 días hay en que se debe trabajar en estos. Y en estos días, hombre, vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió a este enojado principal de la sinagoga y le dijo: tú lo que eres es un hipócrita. ¿O acaso cada uno de vosotros, de los que estamos congregados aquí en esta sinagoga, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? No seas hipócrita, le dice el Señor. ¿Qué sucede aquí? Esto se da en medio de una situación que usted y yo conocemos bastante. El Señor va a una sinagoga. En esa sinagoga le permiten al maestro disertar la palabra del Señor. Por cierto, fue la última vez que le dieron la oportunidad. Y fue la última vez que le dieron la oportunidad de estar en una sinagoga por esta razón precisamente. Porque Jesús era motivo de disensiones, de divisiones, de conflictos. Y ya nunca más ningún líder o ningún principal de ninguna sinagoga le entregó el púlpito a Jesús. Y él enseñaba allá. Y lo curioso es que lo hacía en el día de reposo. Eso es lo curioso. Y se generó una disputa entre este líder y el Señor, porque este hombre acusaba al maestro de haber quebrantado la ley. Esto generó el conflicto. Y disputaron por la situación que se había dado. ¿Cuál fue la situación que se dio? Dice el verso 11 que allí había una mujer en esa sinagoga. Y esta mujer, desde hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y tenía la espalda encorvada, tenía una enfermedad que le producía esto y en ninguna manera se podía enderezar. Y dice, pues cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y ella se enderezó al instante y glorificaba al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor ministraba la palabra en una sinagoga, en la cual había mucha gente, así como aquí había mucha gente. Pero mientras el Señor daba la disertación de su palabra, el Señor estaba observando. Y el Señor observó algo curioso.
¿Qué creen ustedes que fue lo curioso que el Señor encontró? Que mientras él hacía el recorrido con sus ojos, había alguien que captaba la atención del maestro. Yo no sé si ese es el caso tuyo en el día de hoy, pero el Señor estaba ministrando la palabra y había algo que captaba su atención, y ese algo era una mujer. En medio de todos, esa mujer llamó la atención del maestro, y no porque le gustaba al maestro la mujer, no. Había algo especial en esa mujer que llamó la atención del maestro. Y dice la palabra del Señor que esta era una mujer que estaba viviendo una experiencia muy particular, porque tenía una enfermedad que la mantenía con la espalda encorvada. Eso dice el pasaje. Tenía un espíritu de enfermedad en el día de reposo. Y sabe que ese día era un día, si era día de reposo, pero lo mejor es que esa mujer no debería estar en su casa. ¿Cierto que sí? Y es domingo, y es el día de descanso. ¿Dónde se supone que debemos estar? Descansando. ¿Cierto que sí? Y peor aún, esa mujer, que era una mujer que estaba enferma. Pero, ¿sabe que esa mujer no estaba en el lugar equivocado? Esa mujer estaba en el lugar correcto, en el día correcto, pero con la gente incorrecta. ¿Sabes de eso? Pero ella no estaba allí en la actitud de las otras personas. Ella estaba allí en actitud de adoración, y a ella no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor. A ella le interesaba el por qué o el para qué ella había ido a ese lugar. Ella había ido a adorar al Señor, a buscar de la presencia del Señor, a escuchar su palabra. Así la persona que estuviera ministrando fueron hipócritas. La Biblia dice, escucharlo todo, pero retén lo que es bueno para ti. Y esta mujer fue a buscar lo que era bueno para ella. Esta mujer no fue en otra actitud. Así que ella estaba en el lugar correcto. En el día de reposo, ¿sería el día incorrecto? No. Era el día correcto. Y además nos enseña las escrituras que esta mujer tenía una necesidad. Esta mujer tenía una necesidad espiritual y una necesidad física. ¿Y por qué ella estaba allí? Porque ella se esforzaba, porque ella se presentaba en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios cada vez que iba a ese lugar, porque tenía una necesidad sentida y sabía que ella necesitaba que Dios obrara en su vida el día que fuera la voluntad de Dios, que Dios obrara en su vida, pero que Dios obrara. Y ella no decidía. Ella no decidía por Dios. Ella estaba allí creyendo que cada vez que ella iba, algo podía suceder. Y si no sucedía ese día, otro día será. Pero ella siempre creía que algo podía ser Dios en su vida. Y el día sábado estaba en ese lugar como todos los demás. Pero ella creía que ese día sábado, que era día de reposo, no era día de reposo para el Señor. Y que en ese día Dios podía hacer algo en su vida.
Ella no se puso a mirar que se están tirando buscapiés, que se están echando a la escena, que si está la selección de Israel jugando las eliminatorias al mundial. No, yo no sé qué estaba pasando ese día. Que si estaban los terroristas poniendo bombas y bombardeando. No, ella sabía que el lugar correcto para estar era en la sinagoga. Y a pesar de todo lo que estuviera sucediendo alrededor, Dios, si a él le placía, él iba a actuar. Él iba a obrar su perfecta voluntad. Y ahí estaba. Ahí estaba. Y dice el pasaje que estaba afligida por un demonio. Bueno, la verdad no sé si era uno, pero dice que era un espíritu de enfermedad que la afligía. Yo quiero que ustedes se ubiquen en el contexto bíblico de lo que representaba eso en ese tiempo. En ese tiempo debemos darle gracias a Dios por el contexto en el cual nosotros fuimos diseñados para existir. Porque en el tiempo de esa mujer, la persona que estaba endemoniada se quedaba. Y los demonios hacían en las personas lo que les placía hacer. Y no había quien impidiera eso. ¿Qué tiempo llevaba esta mujer con este espíritu de enfermedad? 18 años. Y eso iba hasta que la muerte nos separara. Y así pasaba con todos los seres humanos sobre la faz de la tierra en aquel entonces. No había ministerios de liberación. Peor aún, el pueblo de Israel venía de un receso de voz profética. Hubo 400 años de silencio hasta que apareció Juan el Bautista en este tiempo. Pero Juan el Bautista, ese no era su ministerio. Así que el diablo estaba cortando rabo y oreja. El diablo hacía maravillas y no había quien se lo impidiera. Es más, lean las escrituras en el Antiguo Testamento y hay casos de liberación de demonios en el Antiguo Testamento. Hay uno bien conocido. ¿Cuál fue? El de Saúl. Saúl no fue liberado de ningún demonio. Y esa era la situación en el antiguo pacto. Y ya estando en medio del ministerio de Jesucristo, dice la Escritura que el Señor halló por allá uno que tenía miles de demonios, legión, que de la Magdalena sacó. El Señor se lo contó. ¿Cuántos eran? 7. O sea, cada uno tenía su porción. El diablo andaba feliz. Y esta mujer no era la excepción. El diablo le había levantado una bomba en la espalda. Sin embargo, a pesar de no haber un ministerio de liberación y de no haber un profeta en ese periodo, como en el periodo de Elías, de Eliseo, etc., esa mujer descansaba en quién? En el Señor. E iba y se presentaba allí a adorar a Dios con su demoniera encima. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Y así le tocaba hacer a toda la gente. ¿Cuántos más cree usted que estaban endemoniados dentro de la sinagoga? El caso era que esta mujer le habían hecho una loma en la espalda, los demás no. Pero todos tenían sus lomas espirituales en alguna parte. Sino que a esta, la enfermedad se le manifestó físicamente en la espalda.
Y uno de los que tenía sus muñecos adentro, ¿quién era? Dígame, ¿quién era? El principal de la sinagoga. Era un hipócrita. Ya va a ver qué espíritu se estaba moviendo ahí, en este hipócrita. Y bueno, esta mujer necesitaba ser sanada espiritualmente y ser sanada físicamente. Y nos enseñan las escrituras que imagínense quién llegó a la sinagoga. Llegó el Señor Jesucristo. Y el día que Él llegó, ¿quién estaba allí? Estaba esa mujer. Pero miren la actitud en la que estaba esa mujer. Y el Señor empezó a hacer su ministración. Y la mirada del Señor estaba sobre esa mujer. Esa mujer tenía algo especial. Y no era la loma que tenía la espalda. Es más, el Señor ni le veía la cara. Porque en la posición en la que ella estaba, no podía levantar la cara. Así que le veía sería acá la loma o la cocorra acá de la cabeza. Y eso llamaba la atención del maestro, ¿sabes? Y el Señor miraba. Y entendía que esa mujer estaba haciendo un sacrificio vivo, santo, al punto de que llamaba la mirada del Señor porque era agradable al Señor. Esa mujer era diferente en medio de la congregación. Esa mujer, ¿cómo era? Era diferente. ¿Saben que lo que hace la diferencia para el Señor es lo que llama su atención? Y si tú has venido a la casa del Señor, es para llamar la atención del Señor. En adoración, en alabanza. Que el Señor te mire a ti y diga, esto a mí me agrada. Esto yo lo recibo como olor fragante delante de mí. Esto no es hipocresía. Estar aquí para que vean que soy religioso, para que vean y sepan que soy cristiano. Yo estoy aquí para hacer la diferencia, porque yo fui diseñado por Él y para Él. Yo fui diseñado para agradarlo a Él. Ese es el ministerio que tengo yo, el primer ministerio. Fui creado por Él, a su imagen y semejanza, para que Él fuese glorificado a través de mí. Fuimos creados, dicen las Escrituras, para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Mi mayor preocupación es agradarlo a Él. Porque en la medida que yo lo agrado a Él, su nombre es glorificado. Y esa mujer estaba allí, glorificando al Señor. Nadie se había dado cuenta. Ninguno se había dado cuenta. Es más, yo imagino que el que estaba al lado de esa mujer sentado estaba incómodo. Esta mujer, la de la doma en la espalda, ahora venía a sentarse al lado mío. No me deja concentrar en la alabanza. Me tiene incómodo. Qué situación tan difícil esta. Mira esta doma ahí. La familia de esta mujer, ¿dónde está? Que no la aguantan en su casa, que no la detienen. Ella no está para eso. ¿Quién sabe cuántas cosas se dijeron? Pero ella estaba presentando su sacrificio al Señor. Ella estaba glorificando al Señor. Y allí estaba en su sinagoga. Y dice el pasaje que el Señor
fue movido a compasión. Y la vio, verso 12, la llamó y le dijo delante de toda la congregación o de todos los congregados en la sinagoga, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía la mujer? A esto vine y esto seguiré haciendo. Y glorificaba a Dios. Y esto generó un conflicto en la sinagoga. Empezando por quién? Por el líder religioso. ¿Por qué? Hombre, sencillamente porque ella glorificaba a Dios y él decía: Dios se equivocó, porque hoy es día de reposo. O no creo que haya sido Dios el que la haya libertado. Porque si la libertad es de Jesús, en el nombre de Belcebú, él echa fuera a los demonios. Y ella estaba atada por un demonio. Así que, o fue Satanás, o Dios se equivocó. Una de las dos. Más bien fue Satanás, porque no creo que Dios se haya equivocado. Porque Dios es muy cuadriculado, muy rectangular, muy triangular, muy circular. Dios es muy de molde. Por lo tanto, más bien yo creo que fue Satanás. Esto no es lo que debía suceder aquí. Esto tiene un orden establecido ya. Aquí las cosas se hacen así, 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 así. Aquí hay unas ceremonias, unos rituales, un orden establecido. Y si esto se salió del orden, esto no es de Dios. ¿Cuántos piensan así en la iglesia del Señor? Y cuando las cosas no se hacen como regular, religiosamente, se hacen, de inmediato dicen: esto no es de Dios. Y el primero que reconoció eso, ¿quién fue? El líder religioso de la sinagoga. Dijo: aquí está establecido un orden, aquí hay unas normas, unas leyes, aquí hay un reglamento. Y cuando se hace algo fuera del reglamento, eso no es de Dios. Y porque hoy hicieron pura alabanza y no hicieron adoración, eso no es de Dios. Y enseguida se disputan. Eso no es de Dios. Porque si siempre hacen mitad y mitad, ¿por qué hoy hicieron todo un solo paquete? Eso no es de Dios. Porque a Dios hay que saltarle y también hay que levantar las manitos y decirle así. ¿Cuántos están de acuerdo con eso que estoy diciendo? Y sabe una cosa, hay gente que no está de acuerdo con eso. Porque las cosas hay que hacerlas como normalmente o religiosamente se hacen. Porque Dios es un Dios cuadriculado, triangular. Dios tiene un molde. Dios tiene... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué quieren que venga a ser un dramatizado aquí? ¿Eso qué es? ¿De dónde salió eso? ¡Eso no es de Dios! Y resulta que el dramatizado tiene un propósito, y es glorificar al Señor. ¿Pero por qué
Es un muñeco ahí. ¿Eso para qué se lo pasamos aquí? Porque eso es para glorificar al Señor. Entienda que Dios es un Dios innovador. Dios es un Dios innovador, que hace nuevas las cosas y cada día hace cosas nuevas. Dios no está agarrado a un molde. Dios ni es de cuadrito, ni es triangular, ni es rectangular, ni triangular, ni redondo. Dios no se mueve por una simple ceremonia. No, así nos movemos nosotros. Y no hemos entendido que Dios es soberano, que en su multiforme gracia Él hace como Él le place. Y a Él le plació escoger el día de reposo, lo que para todos era normal, salir con algo que al mundo le parecía que era anormal. Pero ese es nuestro Dios. Si no lo conocían, conózcalo. Ese es nuestro Dios. Un Dios del cual nosotros tenemos que estar a la expectativa siempre de ver con qué se va a salir. Pero las cosas que Él hace que parecen que no son normales, son para gloria y alabanza de su santo nombre. Ahí estaba esa mujer alabando y glorificando al Señor. Sanó en el día de reposo. ¿Qué hizo esa mujer? Alababa y glorificaba al Señor. Y el Señor se sentía agradado de ver cómo ella decía: gloria a tu nombre, Señor. Pasaron 18 años esperé, pero ahora puedo dar la gloria al que me libertó. Y esa mujer ya lo miraba hace 18 años. La mujer decía: le doy gracias a Dios por esos 18 años. Y gracias a todo el tiempo que pasó, yo puedo clamar a voz en cuello y declarar la gloria a su nombre. Y ahí estaba la mujer. Mientras ella alababa y glorificaba al Señor, que era la voluntad de Dios, había otros que estaban cómodos, disfrutaban. Fue tremendo. ¿Y qué se supone que hacían todos los que estaban allí en la sinagoga? Que eran unos devotos, profesantes, que amaban, que glorificaban al Señor y que se identificaban con el Señor al cual ellos según adoraban. Pero ellos no eran unos adoradores del Señor. Ellos eran unos que estaban allí religiosamente reunidos como todos los días que había que reunirse a desarrollar y llevar a cabo unas ceremonias, unos rituales, que había un orden, que primero había que llegar, que había que sentarse, después había que hacer así, y que después de eso sigue con mi gran culpa de Dios, de nuestro enemigo, tú, que yo, que sí, que pico, que falta que no. Y después hay que arrodillarse, no sé qué, después hay que pararse, seguir adelante, abrir la boca, que tenga uno más adelante de la boca. Y ya uno sabe por el orden de las ceremonias que gloria a Dios, ya está llegando el final. Y se nos así. Y cuando salen de ahí esa apurada y ese poco de protección, sale uno hacia la luz y dice: olvida la vida. Pero se trae su galleta ya esto todos los días porque hay que cumplirla. Y todos están necesitados. Pero el Señor mira y no haya a alguien que capte su atención.
Porque ya saben a lo que van. ¿A qué van? A cumplir con unos. Mire, hoy es un día que muchos se levantaron y estaban tranquilitos. Y de pronto es un domingo. Hay que ir a la iglesia. Cuando para hoy, tú debes estar preparado desde ayer. Hay gente que el sábado a la madrugada no duerme, pero esta gente que tiene que madrugar para venirse a alabar y glorificar al Señor. Y ahí estaban, reunidos todos, ¿qué hacían? Entre comillas, adorando al Señor. O sea, ambos eran adoradores. Pero eran adoradores diferentes. Y ciertamente el Señor quiere que tú seas un adorador diferente. Pero que tú seas del equipo diferente que alaba y glorifica su santo nombre. Porque ¿cómo me explica usted que todos eran adoradores y solo uno llamó la atención del Señor? Porque unos adoraban la religiosidad, pero ella adoraba al Señor. Hay una canción que dice: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo creo que cada mañana, cada noche que venimos y nos congregamos en un lugar como este, tenemos que tener claro qué vamos a hacer mañana. Porque los ojos del Señor están en ese lugar. Así es. Yo he congregado, he decidido, he escogido ese día de congregarme en ese lugar, es para que los ojos del Señor estén puestos sobre mí, viendo cómo yo alabo y glorifico su santo nombre. Y cuando el Señor sana a esta mujer, quedó la evidencia, el testimonio plasmado delante de todos de qué hacía esa mujer allí. Esa mujer sabía qué era lo que hacía en esa sinagoga. Porque apenas recibió su milagro, lo primero que hizo fue alabar y glorificar al Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos congregamos en la casa del Señor? ¿Qué vamos a buscar? A veces queremos que el Señor ponga sus ojos sobre nosotros, sin el Señor estar recibiendo una adoración. Algo que se levante y llega a su trono como olor fragante. Y todos los que estaban congregados en esa sinagoga, todos tenían alguna necesidad. Y le aseguro que la mayoría estaban endemoniados. Porque el diablo en ese tiempo cortaba los labios y orejas y nadie se lo impedía. Hasta que llegó el Señor. Y dice el pasaje en el verso 14 que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado a esa mujer en el día de reposo. O sea, para él estaba por encima de las personas, por encima del bienestar de las personas, por encima de la bendición hacia las personas, estaba la religión, las ceremonias, las formas, los moldes, los rituales. Para él era eso más importante. ¿Y esa actitud qué la produce? ¿Qué produce? El que sea más importante
marcha en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién es el que quiere que no se haga la voluntad de Dios sino la voluntad de los hombres? Hay un espíritu contrario al espíritu de Dios, que era el que se estaba moviendo en la cabeza de la sinagoga. O sea que si alguien era glorificado en ese lugar, no era el Señor, porque ahí se le daba gloria, era al resultado final, que se cumpliera con la voluntad de los hombres. Eran adoradores diferentes. Usted tiene que tener claro a quién adora usted. A veces queremos venir a la congregación y hay algo que nosotros queremos. Esta mujer todos los días iba y todos los días esperaba en el Señor. Creía que Dios iba a hacer algo. Y durante 18 años se fue para su casa, creyendo que al día siguiente, cuando fuera, Dios iba a hacer algo. Hay mucha gente que no aguanta ni 2 meses. Pero si llevo 2 meses y no ha pasado nada. ¿Por qué responde de esa manera? Porque tú no eres una persona que adoras a Dios para agradarlo a Él. Porque estás pensando en agradarte a ti mismo. Esta mujer durante 18 años no dejó de alabar y glorificar al Señor, a pesar de la loma que tenía en la espalda. Ahí estaría, quién sabe, con los pies empatados de barro, quién sabe de dónde venía. Pero ella estaba ahí, sentada con la cabeza enterrada en el suelo, diciendo: yo vine a alabar a Dios. Así es que el lado no pueda ver hacia adelante por la loma que tengo en la espalda, pero no me importa, yo vine a alabar a Dios. Y este principal, enojado, porque él estaba buscando a Dios, pero a través de las formas, de las figuras, de los moldes, de los rituales y ceremonias, a través de las leyes, de los reglamentos. Pero esta mujer estaba buscando al Señor en medio de su necesidad sentida. Y se enojó. Se enojó. Porque decía: caramba, sí, 6 días son para que la gente trabaje y hay uno para descansar. Se lo dijo el mismo Dios. Se lo dijo el mismo Dios. Pero era un hipócrita, dijo el Señor, que para él era más importante que la gente siguiera su condición, pero que cumplieran ¿con qué? Con los requisitos, con las formas, con las normas, con las reglas. Y sabe que hay mucha gente que se congrega y prefiere seguir en su condición, pero que se cumplan las normas, las leyes, los reglamentos, los requisitos. Y el día que se sale la cuestión del esquema, ese día dicen: eso no es de Dios. Y ese es el espíritu del principal de la sinagoga. Y ese no era Dios el que estaba actuando. Por eso entienda, hijo de Dios, que nosotros somos las criaturas y Él es el creador. Y nosotros nunca llegaremos a conocer al Señor. Debemos tener una gran expectativa. La buena obra que Él empezó, Él la perfeccionará solo cuando en el día del Señor, ese día que seamos trasladados a los cielos, que seamos transformados físicamente, ese día seremos semejantes a Él y lo veremos cara a cara, tal y cual como Él es. Y es cuando lo vamos a conocer de verdad. Y es cuando
Ahora tenemos únicamente la palabra que nos dice que Él es soberano, que Él es el Todopoderoso, que Él hace como Él quiere, cuando quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. Y de pronto en esta mañana tú simplemente viniste a adorar al Señor, pero Él conoce la presión de tu corazón. Amén. Y si a Él le place, Él hará. Así es. Amén. Y el Señor fue a la sinagoga, miró a esta mujer, vio su situación y dijo: yo voy a suplir la necesidad de esta mujer. Esa es mi voluntad. Y cuando la voluntad de Dios se dio, Él se puso bravo. ¿A usted le cabe eso en la cabeza? La voluntad de Dios salió. Sanar a esta mujer. Y cuando la voluntad de Dios se manifestó, este hombre se puso bravo. Porque realmente Él y el Señor, como eran incompatibles, porque la religiosidad es incompatible con el Señor. ¿Y sabe qué pasó allí? Cuando esta mujer alababa y glorificaba al Señor, se generó una división. Mira lo que genera la religiosidad. ¿Qué genera? División. Y cuando mucha gente vio, entonces, como muchos, que cuando ven, creen. Y entonces muchos creyeron por lo que vieron y por lo que escucharon que dijo el maestro. ¿Qué dijo el maestro? El maestro dijo: hipócrita, ¿le dijo o no le dijo hipócrita? Enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo. Entonces en el verso 15 el Señor le responde y le dice: hipócrita, ¿acaso cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su alma, y le permiten libertar el pesebre para que vaya y beba? ¿O lo dejan ahí que se muera? ¿Por qué no libertar a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años? Pero en cambio era tu voluntad que esa mujer siguiera en esa condición. No se debía desatar a esta mujer de esta ligadura en el día de reposo o en cualquier día. Si al Padre le placía libertarla en cualquier día, lo podía hacer. Esta mujer tenía una necesidad de Dios tremenda. Y para este religioso, para este hipócrita, era primero la religión y segundo la voluntad de Dios. ¿Cuántos piensan así de esa manera? El segundo es la voluntad de Dios y primero la religión. Bueno, ese era el pensamiento de este religioso. Y el Señor dijo: sí. Sí. Entonces esta hija de Abraham, esta hija del pacto, merecía estar en esa condición, seguir en esa condición, porque era día de reposo. Porque primero es la ley y segundo la voluntad de Dios. Esta es una creyente que profesaba y además tenía necesidad espiritual, porque Satanás la tenía toda.
y como hija merecía la libertad. Y además, había sufrido por la bobadita de 18 años. 18 años. Dice tercera de Apocalipsis 6:19, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y tú pretendías que esta mujer siguiera en esa condición. Hipócrita. ¿Qué clase de adorador eres tú? Yo no sé a lo que tú has venido, pero esta mujer vino a adorar a Dios. Y por ser una verdadera adoradora, mis ojos reposaron sobre ella. Y cuando los que estaban ahí escucharon la verdad de Dios, de inmediato, ¿qué pasó? Unos dijeron, yo me voy con el hipócrita, y otros dijeron, yo me voy con el Señor. ¿Sabe cuál fue la solución? Nunca más le permitieron al Señor ministrar en una sinagoga. Búsquenlo en la Escritura. Asegúrese de ser un verdadero adorador. Asegúrese de él. Al decir estas cosas, verso 17, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y cuando el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, el principal de la sinagoga se encendía más en tierra. Porque no se hicieron las cosas como normalmente se deben hacer. Y yo vine a buscar lo que regularmente se hace. Ahora viene este Jesucristo a cambiarnos la papeleta. Entonces aquí o se hace lo que yo quiero, me voy a ir. Pues fíjense cómo hay moros espirituales dentro de la iglesia. Y se da cuenta. Y no nos hemos dado cuenta. Y son morritos espirituales que están allí, porque los ojos del Señor no han reposado sobre ese lugar. Y lo primero que yo debo necesitar como creyente es lo que dicen las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estar pues firmes en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. No estés sujeto al yugo de esclavitud. Porque a libertad fuimos nosotros llamados. La adoración que le levantamos al Señor indica cómo están nuestras coronas espirituales. Amén. ¿Cómo está tu adoración al Señor en el día de hoy? ¿Será que si el Señor hace un llamado en el día de hoy, tú entiendes que ese llamado es para ti, que Dios quiere hacer algo contigo? ¿Será? Señor, tus ojos están puestos sobre mí, Señor. Porque yo cumplo, porque yo hago esto, porque yo llevo, porque yo traigo, porque yo esto. Y tú te agradas ante eso, Señor. ¿Cómo está nuestra adoración en el día de hoy? ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Será que hoy es el día
Señor extenderá sus manos sobre mí. ¿Será que hoy es el día del Señor para mí? ¿Será que todo lo que ha pasado hoy en este lugar es el día del Señor porque mi adoración ha ascendido como olor fragante a su presencia? ¿Será que tal vez hoy no va a pasar nada en mi vida? Pero yo sigo creyendo en el Señor y te seguiré alabando y te seguiré glorificando. Porque yo quiero que todos adorar a Dios. O de pronto hoy es el día en el cual tenemos que bajar la capa, el hombro, momentáneamente y decir: Señor, yo reconozco que no he sido un adorador. Si a ti te place, manifiesta tu gloria en medio de mí. El salmista decía: Señor, cuando estaba en su situación difícil, decía: Señor, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Así que tu palabra me ha hecho bajar la cabeza, pero al mismo tiempo tú eres mi gloria, Señor. Y que esta palabra me edifique y yo pueda poner mi cabeza en alto, Dios. Porque tú eres mi gloria. Tú eres el que me levanta, Señor. Tú eres el que me saca del fango, del lodo. Yo soy tu hijo. Yo te he fallado. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo creía que las cosas que tú te agradaban de lo que yo hacía. Pero Padre, gracias porque ese día de mí sin tu palabra. Pero aquí estoy con un corazón humilde, Señor, reconociendo mi necesidad. Y te quiero adorar, Señor. Porque yo vine a este lugar a adorarte en espíritu y en verdad, Señor.